Capítulo 40. Gato, gato, gato. 1. Clara, una estudiante de segundo año de magia y una de las mejores amigas de Janica, había estado parada frente a la residencia Aubelius medio destruida desde la mañana. Esto se debía a que había alguien con quien quería reunirse. Hola, señorita Bell. Ha pasado un día desde que terminó la gran destrucción causada por la ocupación de la residencia Aubelius. Aunque la investigación detallada aún no se había completado, entre los estudiantes circulaban rumores de que las donceles estaban de alguna manera involucradas en el incidente. Clara había sentido que los rumores no eran más que eso, meros rumores. El departamento de inspección de la academia eventualmente llegaría a una conclusión después de descubrir más detalles. Jadea vio el sitio de reconstrucción de la residencia Aubelius medio destruida. Como apenas habían pasado 2 días desde el incidente, no se había iniciado ningún tipo de trabajo de reconstrucción significativo. La facultad y las donceles estaban ocupadas tratando de determinar la magnitud del daño. En la entrada del jardín de rosas, se encontró con Bell Maya. Ella estaba ocupada tomando notas. Clara soltó un jadeo. Bell Maya, a diferencia de lo usual, vestía un atuendo de doncelle rojo oscuro cubierto de hermosas decoraciones. Al mirar el brooch de rosa azul en su pecho, los volantes azules que bajaban por el dobladillo de su falda, era definitivamente el atuendo que solo a la doncelle principal se le permitía usar. ¿No es la amiga cercana de la señorita Janica, que le trae hasta la residencia Aubelius? Oh, hola, señorita Bell. ¿La ascendieron recientemente? Debido a las circunstancias personales de la señorita Alice, ya no pudo cumplir con su deber como doncelle principal. Por lo tanto, he sido ascendida de doncelle superior a la doncelle principal. Ya veo. De alguna manera siento que su posición es mucho más alta, no hay razón para sentirse incómoda. Nuestro deber principal es ayudar a los demás. Si necesita algo, por favor no dude en hacérmelo saber. No, está bien. Es solo que, quería hablar con usted sobre un asunto personal. ¿Cómo debería decirlo? No importa, parece bastante ocupada ahora mismo. Estoy un poco ocupada, pero... Bell miró su lista de verificación, luego volvió a mirar la residencia Aubelius medio destruida antes de negar con la cabeza. La mayor parte del trabajo ya está hecho, y no creo que tenga que dar más órdenes. De todos modos, iba a tomar un descanso. ¿O es así? Entonces te quería hablar. No se sorprenda demasiado. Esto es alto secreto. Nunca puede divulgarlo, y no puede actuar demasiado sorprendida. El rostro de Clara se puso rígido mientras se inclinaba hacia Bell con un tono serio en su voz. Bell se preguntó qué tipo de secreto impactante estaba a punto de decirle mientras prestaba mucha atención. Es sobre Janica. Creo que le gusta a Ed Rothtaylor. Habiendo ya sabido ese hecho hasta un grado sorprendente, se preguntó si al menos debería pretender estar sorprendida. Simplemente no entiendo por qué alguien como Janica se enamoraría tan locamente de ese rufián. Y como su amiga, mis sentimientos son encontrados. Se habían trasladado a un banco en el jardín de las rosas. Clara, que seguía mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pasara, pronto confesó todas las preocupaciones enterradas en lo profundo de su corazón a Bell. Llevo pensando en esto 3 días y 3 noches, pero, últimamente, la reputación de Ed ha mejorado un poco. Estoy segura de que Janica también tiene algo en mente, así que tomé la decisión de animarlos. Pero todavía me siento muy insegura al respecto. Mientras escuchaba cada palabra que Clara lamentaba, Bell pensó que Janica realmente había hecho una gran amiga. Esto se debía a que, en este mundo hay muy pocas personas que realmente se preocuparían por las relaciones de sus amigos hasta ese punto. Aunque fácilmente podría haber terminado interfiriendo en algo que no era de su incumbencia, Clara se aseguró de no cruzar esa línea y solo se preocupó por la vida amorosa de Janica. En primer lugar, si Janica realmente piensa en él de esa manera, entonces, como su amiga, realmente espero que Janica y Ed funcionen bien. Ya veo. Debió haber estado muy preocupada por ella, señorita Clara. Pero que ese no es el punto. Bell inclinó la cabeza. Justo cuando iba a responder, Clara interrumpió, pronunciando el nombre de otra chica. Lord Ketchen, conoces ese nombre, ¿verdad? Debes hacerlo, porque fuiste una doncella superior en la residencia Aubelius. Sí, por supuesto que la conozco. Recientemente, Janica ha estado diciendo su nombre con bastante frecuencia. Aunque es de primer año, desde la práctica de combate conjunta ha estado involucrada con ellos bastante. Aunque no parece que esté pasando nada. Clara miró a su alrededor una vez más, antes de bajar la voz en voz baja y susurrarle a Bell. Así que lo investigué personalmente, y no estoy segura, pero ambas estuvieron ausentes el día de la ceremonia de apertura. También estuvieron juntas ayer, durante su primera hora compartida. Pensando en Janica, parece que está en un aprieto. Para una chica, la existencia de una rival era como un desastre. Al principio pensó que podría haber tenido un simple malentendido. Señorita Bell, he oído mucho sobre usted de Janica. Dijo que confiaba bastante en usted y que siempre le dio consejos útiles. Escuché que es una persona bastante perspicaz. Me halaga. Y usted también conoce muy bien tanto a Janica como a Lortelle, así que vine aquí porque quería pedir su opinión. La señorita Lortelle es una persona bastante famosa. Estoy segura de que usted también la conoce, ¿no? Los rumores sobre la hija dorada, Lortelle Ketchen, se extendían por toda la academia, sin importar el año. La conozco, pero al verla un poco, simplemente no veo que Janica gane,
creo que la señorita Janica también es una persona bastante atractiva. Por supuesto que yo también lo creo, pero Lord Telle es como. Las palabras de Clara no salieron, pero Bella sintió con la cabeza. De hecho, Lord Telle es definitivamente una chica astuta. Siempre se comporta bien y sus acciones están llenas de gracia. Pero cuando se presenta una oportunidad, es como un pequeño diablo que no puede ocultar sus verdaderos y oscuros sentimientos. Clara lo sabía bastante bien. Su vida como comerciante no fue en vano, así que seguramente tenía una mejor comprensión de cómo desarrollar relaciones y ganarse el interés de los demás. No tengo mucha experiencia en relaciones, pero, en última instancia, las relaciones entre hombres y mujeres son un juego de tirar y aflojar. Belle no tuvo más remedio que asentir con la cabeza ante las quejas de Clara. Janica Foylover era inocente y positiva por naturaleza, así que solo sabía cómo tirar y no empujar. Lord Tellequechen, por otro lado, siendo una comerciante, no había forma de que no fuera completamente capaz de controlar la velocidad del crecimiento de una relación. No importa lo atractiva y adorable que pueda ser Janica, frente al hábil tira y afloja de Lord Telle no podía hacer nada. Era como un pez en un anzuelo. Clara apretó el puño. Eso no puede pasar. Por eso, creo que Janica debería aprender a hacérsela difícil. Pase lo que pase, realmente quiero que Janica aprenda a hacer eso. Le dolerá demasiado perder una relación por el encanto adulto de una chica un año menor que ella. Al menos habrá tenido una experiencia de aprendizaje si es rechazada por ese tipo horrible en su lugar, pero que le roben una relación solo le dolerá. Belle quería aplaudir a Clara, que expresaba apasionadamente su frustración, pero se abstuvo de reaccionar. Llorar hasta ese punto, preocupándose por la vida de una amiga. ¿Qué piensa, señorita Belle? He oído que siempre dice lo correcto. Esos ojos ardientes de ella se volvieron hacia Belle. Honestamente, fue un poco incómodo. ¿Quién puede decirlo? Realmente no estoy muy segura. En cualquier caso, Belle ya estaba familiarizada con Ed, Janica y Lord Telle. En comparación con Clara, que es algo parcial, podía juzgar la situación de manera un poco más objetiva. No creo que haya una razón para que la señorita Janica tenga que decir algo que no le conviene. ¿Usted cree? Y sus pensamientos también podrían percibirse como un poco parciales, ¿verdad? Creo que es posible que la señorita Janica sea un poco más capaz de lo que cree, y la señorita Lord Tellequechen también podría tener menos experiencia en relaciones humanas de lo esperado. No estoy segura. Es difícil estar de acuerdo con esa parte. De todos modos, no era buena idea entrometerse innecesariamente en los asuntos amorosos de otras personas. Esa fue la conclusión a la que había llegado Belle, por lo que no tenía intención de apoyar el objetivo de Clara, extremadamente preocupada. En primer lugar, ni siquiera sé mucho sobre Ed Rod Taylor. ¿Es solo una persona ridículamente terca, o simplemente nació un idiota desagradable? Al final, la hostilidad de Clara terminó dirigiéndose hacia Ed Rod Taylor. De hecho, es un poco ridículo que ella siga mirándolo así, pero él ni siquiera se da cuenta. Bueno, en el caso del joven maestro Ed, más que ser una persona terca o un completo idiota, creo que es solo porque está en una situación en la que es difícil tener interés en una relación. Ed Rod Taylor era alguien que había establecido un campamento en el bosque del norte, encargándose de la comida, el refugio y la ropa por sí mismo. A veces Belle se acercaba para darle algunos ingredientes alimenticios, hierbas y otros suministros médicos, pero Ed se había estado encargando de los fundamentos básicos de la supervivencia completamente por su cuenta. Además de eso, también estaba estudiando el currículum de la academia. Estaba viviendo una vida en la que tenía que dividir estratégicamente cada hora del día en una tarea. Estaba en un punto en el que distraerse con una mujer, incluso por unos pocos días, arriesgaba quedarse sin comida. Ya era casi otoño, con el invierno acercándose rápidamente. Habría muchas otras preocupaciones para las que tendría que prepararse también. Eso no puede ser posible. Bueno, simplemente nació con suerte, teniendo buena suerte con las chicas. Estoy segura de que tiene la boca abierta como un bicho raro, borracho de su propia popularidad. Me dan escalofríos solo de pensarlo. Belle no respondió mientras apretaba el puño, dejando que Clara continuara con su historia. Bueno, a veces era suficiente alivio desahogarse con alguien más sobre tus problemas y preocupaciones. Belle cerró los ojos mientras pensaba en la situación de Ed. En este momento, parecía que estaba luchando por sobrevivir. ¿Realmente sería una situación para él para disfrutar de su suerte con las chicas? Considerando todo eso, le dio una oración silenciosa. Finalmente, cuando pensaba en todas las chicas alrededor de ese chico, solo podía pensar en ellas como gatos y otros animales. Lord Tellequechen era como una gata callejera temperamental, sentada frente a una pescadería. Janica Foylover era como una gatita inocente, temblando de miedo frente a un tigre. Lucy Merrill, bueno, ella era simplemente una gata. De cualquier manera, podía ver claramente a Ed luchando entre todas esas chicas mientras intentaba darle algo de aliento que nunca le llegaría. Parecía que necesitaba tomarse un tiempo para ir a visitar el campamento de Ed, quería comprobarlo, viendo que Clara estaba preocupada hasta tal punto, pero también había un mensaje que debía entregar de la doncella principal Alice O'Ulin, aunque no eran buenas noticias. Hacía tiempo que el clima no era tan bueno.
Fui al arroyo junto al campamento para lavarme la cara y decidí revisar mis habilidades de supervivencia. Habilidades de supervivencia detalladas, grado, artesano intermedio especialización, carpintería destreza el 13 diseño el 8 habilidad de recolección el 11 carpintería el 12 caza el 8 pesca el 6 cocina el 6 reparación el 5 ranura de habilidad de producción avanzada, vacía, ranura de habilidad de producción avanzada, vacía, dado que las ranuras de habilidades de producción avanzadas estaban actualmente vacías, adquirir una nueva técnica que pudiera usar era la máxima prioridad. Ya había decidido qué habilidades iba a aprender. Planeaba comenzar a aprender fórmula espiritual, que tiene una buena compatibilidad con los espiritualistas, así como ingeniería mágica, que sería excelente para hacer necesidades diarias y otros tipos de equipos relacionados con el combate. La fórmula espiritual se adquiría automáticamente una vez que se hacía un contrato con un espíritu y se creaba un producto que contenía energía espiritual y magia. La ingeniería mágica, por otro lado, se adquiría una vez que se lograba desmantelar y ensamblar un objeto de ingeniería mágica de cierto nivel. En comparación con las habilidades de tipo combate y las habilidades de tipo magia, los métodos para adquirirlas eran bastante simples y rápidos. Ese era el beneficio de las habilidades de tipo producción. No quería desperdiciar una ranura de espíritu innecesariamente, pero si quería comenzar a entrenar fórmula espiritual con anticipación, sería mejor simplemente hacer un contrato con un espíritu de bajo rango de inmediato. En ese caso, pensé que sería mejor para mí hacerlo con un espíritu que fuera de un atributo diferente al mío, espíritus de tierra o agua. Si comenzara a tratar con espíritus correctamente, entonces comenzaría a aumentar rápidamente mi dominio de las habilidades de tipo espíritu. Luego, una vez que mis estadísticas de tipo magia pudieran mantenerme, el día en que pudiera hacer un contrato con un espíritu de alto rango llegaría antes de lo esperado. En ese sentido, podría haber sido mejor ir y obtener ayuda de Janika. La condición de mi cuerpo no era excelente. No podía esforzar mi cuerpo demasiado haciendo cosas que requerían mucho trabajo. En otras palabras, debido al incidente de la ocupación de la residencia Opelius, terminé esforzándome demasiado. Por eso, cuando se trataba de trabajo intensivo, no podía hacer mucho. Bueno, ¿qué se puede hacer? Fue un sacrificio necesario. En cualquier caso, pude evitar que Lorteye, uno de los personajes principales de la historia, se fuera. El plan parecía haber funcionado hasta cierto punto, dado que aún no había habido una respuesta significativa de El Tequechen. El resto debía lucharse de vuelta en la sede de El Tequechen, así que lo único que podíamos hacer era esperar a que la situación se desarrollara y esperar buenas noticias de la paloma mensajera, que eventualmente regresaría. Hola, ahora que ha parado de llover, el tiempo se ha vuelto un poco frío. Oh, hola, Janika. Janika seguía visitando el campamento todos los días. Era genial, ya que traía todo tipo de ingredientes alimenticios con ella. ¿Lorteye está bien? Sí, solo está descansando en la cabaña. Le conté a Janika toda la historia. Después de explicarle la situación de Lorteye y cómo tenía que esconderse por un tiempo, Janika había asentido con la cabeza y aceptado ese hecho. Después de eso, comenzó a venir todos los días para ver si estaba bien. Sin embargo, ya era el comienzo de las clases y el currículum del segundo semestre ya estaba en marcha. Lorteye no tenía intención de ir a clase hasta que su seguridad estuviera asegurada, y como mi uniforme estaba hecho un desastre, terminé pidiendo prestado el de Jix. Sin embargo, necesitaba ajustarlo para que me quedara. Sería realmente difícil asistir a clase hasta que pudiera terminar de arreglarlo. Así que Lorteye y yo no pudimos ir a clase hasta que nuestra situación mejoró. Janika, por otro lado, no tenía esa razón. Sin embargo, seguía viniendo al campamento todos los días para sentarse y leer sus libros de texto de magia. Janika, ¿no vas a clase? ¿Hectómetros? Me duele la cabeza y mi condición no es muy buena, así que voy a descansar aquí en el bosque del norte y disfrutar de la brisa. Ya les dije a los profesores, y solo me dijeron que me cuidara. De verdad, no te lastimaste tratando de ayudarme, ¿verdad? De ninguna manera. Definitivamente no. Solo debes hacer lo que tengas que hacer. Solo voy a sentarme aquí disfrutando de la naturaleza, y luego regresaré cuando sea el momento. Aunque Janika dijo eso, no parecía sentir ningún tipo de dolor. Se sentó en un taburete de madera junto a la hoguera todo el día, leyendo su libro. A veces también miraba la cabaña, casi como si la estuviera vigilando. Parece que Janika todavía no confiaba completamente en Lorteye. Eso era comprensible. Después de todo, el pasado de Lorteye era algo bastante especial. Ya veo, bueno, es una pena que no puedas explicarme los detalles de la situación, pero al menos pude saldar mi deuda. Mientras el sol se ponía, estaba cortando leña cuando Jix vino a preguntar sobre la situación de la noche anterior y a ayudarme. Le di una breve explicación de la historia y respondí las preguntas que me hizo. Bueno, parece que realmente no pueden decir que destruimos parte de la residencia Opelius. El edificio ya estaba medio destruido en primer lugar, así que no era obvio que destruimos parte de él. ¿Qué de las acciones disciplinarias contra los estudiantes? La mayor parte recayó en ese estudiante de último año Willain, así como en otros estudiantes a los que se les impuso un castigo menor. La doncella principal todavía está siendo interrogada,
pero no parece que esté abriendo la boca. Dado que no se mencionaba a Lortellet, Alice debe haber permanecido en silencio. No podía confesar apresuradamente sin saber si Lortellet o él te iban a ganar. Una vez que fuera seguro, probablemente intentaría establecer contacto en secreto lo más rápido posible. Bien, de todos modos, esta vez te lo debo. ¿De qué estás hablando? La próxima vez también, asegúrate de avisarme si necesitas algo. Me voy. Jig se despidió con la mano mientras se iba. Solté el hache que sostenía a mi lado y dejé escapar un profundo suspiro. Probablemente era mejor que Lortellet permaneciera escondida en la cabaña. Podía seguir compartiendo comida con ella, y una vez que pasara un tiempo y tuviéramos noticias de nuestra victoria, ambos podríamos volver a nuestras vidas normales. Esperaba que no hubiera accidentes importantes antes de eso. Me senté en medio del bosque para tomar un descanso, oliendo la brisa del próximo otoño, esperando un tiempo de paz. La mayoría de mis heridas habían sanado, por lo que ya no me molestaban demasiado. La atmósfera tranquila dentro de la cabaña la calmó. Lortellet se sentó, apoyada contra la pared rugosa, esperando en silencio que pasara el tiempo. Aunque el incidente de la ocupación de la residencia Opelius había llegado a su fin, todavía le quedaba mucho trabajo por hacer. Lo primero era volver a ganarse a la antigua doncella Alice O'Ulin. Los rumores decían que la doncella principal Alice O'Ulin se mantenía en silencio frente a los investigadores. Como no podía saber quién sería la ganadora entre Lortellet y Elte, iba a permanecer en silencio hasta que lo supiera con certeza. Lo segundo era sentar las bases para las negociaciones sobre la compra del sello del sabio. La pérdida de la posición de Elte había sucedido antes de lo esperado, pero como todavía había una oportunidad de comprar el sello del sabio, no podía desperdiciarla. Una vez que se estableciera el plan, la posición de Lortellet en la compañía comercial Elte sería una de las más influyentes. Ni siquiera el director podría tocarla fácilmente. Aunque estaba bastante ocupada, no podía hacer nada al respecto a menos que pudiera volar rápidamente a la sede. Sin embargo, al vivir en el bosque del norte, primero tenía que asegurarse de estar completamente a salvo antes de poder regresar a tomar clases como estudiante de Sylvanie. Debería haberse sentido un poco frustrada por tener que dejar su vida como comerciante y quedarse en la cabaña durante los próximos 3 días, a pesar de estar tan ocupada. Sin embargo, su corazón estaba cálido al saber que Ed la visitaba a menudo, asegurándose de que no tuviera ningún inconveniente. No estaba tan mal, considerando el hecho de que había vivido una vida espléndida llena de lujo antes de mudarse repentinamente a una cabaña en la naturaleza. Aunque estaba segura de que todo se debía a ese chico con el que estaba, su corazón latía rápido al sentarse junto a Efrod Taylor. Su buena voluntad incondicional y su confianza no correspondida la hacían sentir como si estuviera acurrucada en una cama mullida. Para algunos eso era natural, pero para Lortellet, que había vivido toda su vida en un camino frío y distante, ese sentimiento era más precioso que el oro. No hacía falta decir que no quería entregarlo a nadie más, especialmente a esa persona, Janica Foilover, una chica que había vivido su vida como una protagonista de un cuento de hadas. Para ella, una relación con buena voluntad incondicional y confianza debe haber sido tan natural y común. Ya fueran sus amigos o familiares, todos la apoyarían. Para Lortellet, sin embargo, ese hombre era un lujo, una relación reconfortante, donde sabía que él nunca la traicionaría. Para Janica, no era más común que una piedrecita en la calle. Si tenía tantos, debería al menos renunciar a este. Lortellet había pensado que era demasiado cruel y no podía entenderla en absoluto. Siendo así, lo único que quedaba era luchar sucio. Desafortunadamente para Janica, esa era la especialidad de Lortellet. No solo eso, sino que pasar 3 días con él era una ventaja masiva y perfecta para ella. Sin embargo, ¿cómo progresaría su relación como hombre y mujer? Había tomado la iniciativa en innumerables relaciones humanas antes, pero no sabía si funcionaría de la misma manera en una relación más afectuosa entre hombre y mujer. Así es. Había estado viviendo su vida hasta ahora en un mundo de negocios brutal, donde tenía que medir a los humanos solo por intereses. Por eso no tenía ningún conocimiento sobre cómo se desarrollaba una relación romántica entre un hombre y una mujer. Inesperadamente, esto es algo en lo que soy mala, Lortellet pensó, mientras intentaba verse objetivamente. No era como su yo habitual. Simplemente lo haré a mi manera. Seguía diciéndose esas palabras mientras decidía hacer las cosas a su manera. Después de todo, la forma más fácil de ganarse el favor de alguien era con dinero. Si enterrara su humilde cabaña con monedas de oro, ¿acaso no la miraría con ojos brillantes de todos modos? Pero me falta dinero. Aún así, todavía estaba en medio de contactar a varias empresas. También afectaría los activos personales de Lortellet. Aún así, vender una villa en la región minera o un certificado de terreno en las afueras tendría un rendimiento similar. Sin embargo, cuando imaginó los ojos de Efrod Taylor llenos de codicia infantil, negó con la cabeza. En el fondo, como sería una relación formada por dinero, no habría ningún sentido de afecto. Pensar en verlo mirarla con esos ojos, sonriendo solo por su propia codicia, le rompía el corazón. Pero incluso entonces, no era correcto quedarse sentada sin hacer nada. Solo observando a Ed durante el día,
pudo darse cuenta de que estaba viviendo una vida infernal. Sin perder un solo minuto, ni siquiera un solo segundo, apretaba los dientes y luchaba por sobrevivir. Antes de su deseo egoísta de ser favorecida y amada, también sintió un sentido de afecto, un deseo de ayudarlo. Pero, por otro lado, le preocupaba que se viera como lástima y que eventualmente llevaría a una relación hecha de dinero. Lord Telle se sentó con las piernas cruzadas, arrugando los dedos de los pies. ¡Acha! ¿No está bien ayudar con su matrícula? Si le daba tanto dinero, eso no sería demasiado como lástima, ¿verdad? Siendo una chica que nunca había hecho un favor sin un costo en primer lugar, no podía ni siquiera imaginar qué debería decir o cómo darle el dinero. Algunos ejemplos de las líneas que se le ocurrieron mientras pensaba en ello fueron: N, no te hagas una idea equivocada. N, no te estoy dando esto solo porque eres mi superior. Lord Telle se encogió mientras encogía las manos y pateaba la pared de la cabaña. Estaba avergonzada por esas líneas, pero por alguna razón le resultaron muy naturales. ¿Acaso no vivía una vida escondida bajo una máscara, con una sonrisa astuta que ocultaba sus oscuras intenciones e ideales internos? Ahora, incluso en una situación tan ridícula, no podía quitarse esa máscara y mostrar su rostro. Tomando una respiración profunda, recuperó la compostura. Enderezó los pensamientos en su cabeza mientras pensaba en cómo llegar a él de una manera seductora y deseable. En primer lugar, si querías observar cómo y dónde una relación entre un hombre y una mujer cruzaba la línea, era solo cuestión de esperar y observar. De todos modos, en ese momento Ed no veía a Lord Telle como una mujer en lo más mínimo. El desarrollo de una relación eventualmente surgiría de un cambio de percepción. El primer curso de acción sería cambiar su percepción de ella. Lord Telle ideó ese plan en su mente mientras asentía con la cabeza, como si hubiera decidido qué hacer. Era imposible darse cuenta en ese momento de lo ridículo que era ese plan. Como se dijo antes, Lord Telle era buena cuando se trataba de controlar o sacudir la mente de alguien, pero cuando se trataba de relaciones simples y afectuosas, en las que era pésima, incluso Hanika le llevaba años de ventaja. Entonces, específicamente, necesitaré. Sin embargo, tomaría tiempo idear un plan de acción específico. Durante los próximos 3 días estaría escondida en la cabaña, así que tenía mucho tiempo para pensarlo. Pensó que, siempre y cuando lo planeara con cuidado, podría vencer a Hanika en poco tiempo. Con una sonrisa astuta, Lord Telle abrazó sus rodillas. ¿Puedes moverte? Estás en mi lugar. Sin embargo, hubo un evento inesperado. Había llegado una nueva chica. ¿Hectómetros? Anne. Estaba familiarizada con ese gran sombrero de bruja, el uniforme escolar con mangas largas, coletas que fácilmente llegaban más allá de su cintura hasta su trasero. Alguien a quien solía ver a menudo en la clase del profesor Glass, y una de las 3 estudiantes de la clase cuando entró en la cabaña, cuando entró por el techo, y cuando aprendió magia de tipo espacial. La chica cuyos movimientos eran imposibles de predecir, y que siempre dejaba perplejas a las personas a su alrededor. Lucy, ¿qué haces aquí? Este es el mejor lugar. Es donde el sol brilla mejor. Luego empujó a Lord Telle mientras arrojaba una piel de Marta al suelo, la presionaba con fuerza y luego se acostaba encima. Luego se durmió plácidamente, con los brazos alrededor de sí misma. En un momento de completa confusión, Lord Telle se limpió la cara. ¿Qué le pasa a esta chica?